En una entrevista de trabajo te juegas tener o no tener ese puesto. Es un momento importantísimo, clave. Hacerlo bien, reflejando confianza y seguridad, es importantísimo. Pero siempre hacen una pregunta, de una manera o de otra, que a veces nos pilla con un pie cambiado. Te voy a dar unos consejos, unos tips en este vídeo para que brilles en esa entrevista. ¿Cuál es la pregunta? Háblame de ti. En este vídeo te voy a dar 6 tips que te van a hacer brillar de verdad en esa entrevista y te van a dar muchas más posibilidades de ser seleccionado. El tip número 1, investiga previamente toda la información que puedas sobre la empresa, sobre su historia, sus logros y, muy importante, su misión y su visión. Esto es muy bueno porque en toda la entrevista tú puedes ir incluyendo palabras, tips, etcétera, de la empresa, de sus valores, su cultura, dentro de tus respuestas. Y eso te va a hacer parecer mucho más compatible con la organización. Y seguramente te subirán, te pondrán en un puesto más arriba. Es importante y eso no lo hace todo el mundo. Si la misión y la visión, por ejemplo, de una empresa es mejorar las condiciones de vida de personas a través de un producto saludable, ahí tienes una clave. Pues eso, saludable, producto saludable, mejorar la vida de las personas. Eso es un punto, eso es una clave que puedes ir incluyendo en tu discurso, toda la entrevista. Y verás que vas escalando posiciones. Tampoco es incluir el eslogan de la empresa en lo que digas, no seas tan evidente, pero que sí se note que eres compatible con la empresa. El sentido común te va a ayudar. El tip número 2, todos son importantes, no voy a decir este es muy importante porque todos son importantes, pero es clave dejar una muy buena impresión. Eso implica reflejar confianza en ti mismo. Mi consejo, no hables de tu vida personal y familiar como respuesta a esa pregunta que nos hacen de háblame de ti. Cuando en un proceso de selección te piden que les hables de ti mismo, no quieren de verdad saber, los errores de tu vida, tu vida personal incluso, detalles de tu familia, no. Lo que quieren es saber realmente cuál es tu preparación profesional, tus experiencias, tu vivencia como profesional y por qué crees que encajas perfectamente en ese cargo. Entonces, hablar de más no vale la pena. Hablar de menos tampoco. El tip número 3, importantísimo. Otra recomendación muy efectiva, que es utilizar la historia, el storytelling. Tú puedes contar tu vida profesional a través de una historia. La historia se recuerda más. Nuestros cerebros reaccionan de otra manera diferente cuando contamos algo a través de una historia y eso puede lograr un impacto en la persona que te entrevista. Ojo, no una historia de tu vida personal, como hemos dicho en el punto anterior, pero sí una historia de tu vida profesional. El storytelling es sumamente efectivo para transmitir información, pero también las emociones, y eso es importante. Suelen impactar más y se recuerdan más. Esa persona que te entrevista se va a recordar mucho más de ti porque le has contado tu vida profesional a través de una historia. Si lo haces de esta manera, ten por seguro que vas a sobresalir entre todos los demás que han optado el mismo cargo, y eso es muy importante. ¿Cómo debe ser esa historia? Pues debería ser interesante, completa, clara, no muy larga y convincente. Comienza tu historia con un resumen corto pero conciso desde tu primer trabajo. Dar poca información no es bueno, pero dar mucha tampoco. Entonces, ¿qué información dar? ¿Cuánta? Pues ahí voy. El nombre de la empresa, importante, tu cargo, el número de años trabajando allí, tus responsabilidades y lo más importante, tus logros. El tip número 4, como todos, importantísimo. Es sumamente aconsejable que practiques mucho antes en el espejo todo esto que te estoy dando aquí, porque eso te va a dar facilidad, te va a dar seguridad en ti mismo y lo tendrás mentalmente estructurado. Cuando uno tiene esas ideas y ese discurso estructurado mentalmente, puede salir al paso ante cualquier pregunta inesperada, esa confianza que te da salir adelante en esos momentos. Por eso, practícalo delante del espejo y te saldrá muchísimo mejor. Si respondes de verdad con claridad y seguridad, dejarás una excelente impresión en la persona que te está entrevistando. Si es posible, utiliza el formato que yo llamo yo entré como yo he llegado a ser. Yo entré como yo he llegado a ser. En cada trabajo o en cada cargo que tú has tenido en tu storytelling, en tu vida profesional. Yo en esa empresa entré como y yo he llegado a ser. Eso es importante porque da cierta sensación o da sensación de ascenso, de avance, de éxito. Cuenta, por ejemplo, que has entrado a esa empresa como ayudante y has salido como coordinador o como jefe, gerente. Es importante para que tu storytelling vaya en ascenso. El tip número 5
es tan importante como los anteriores, pero es algo que de verdad yo creo que muy poca gente hace en las entrevistas de trabajo y que te va a hacer sobresalir. Y es el siguiente. Cuenta lo que sabes sobre el cargo al que estás optando. Es que psicológicamente es importante porque no solo cuentas sobre tus habilidades, tu historia, yo y yo, sino que también relacionas tu historia, ese storytelling ascendente que hablábamos antes, con las necesidades de la empresa. Te haces ver imprescindible para la empresa. Importante. El tip número 6. Cuenta por qué tú eres la persona ideal para ese cargo. De verdad, cuéntalo, aunque no te lo pregunten. No te cortes, dilo. Dilo, de verdad, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Es mejor decirlo que luego estar pensando por meses, debí haberle dicho esto, ¿por qué no le dije aquello y no le dije esto? Seguramente por eso fue que no me han dado el puesto. Que no, lánzate. Mucha gente, de verdad, mucha gente no lo hace y eso te hará sobresalir entre todos los demás. Repito, eso te hará sobresalir entre todos los demás, ojo si lo haces bien. Las razones que das para que ellos vean en ti la persona ideal tienen que ser convincentes, muy convincentes. Eso implica, por supuesto, no alabarte, pero decirlo con confianza, con seguridad, que tú eres la persona ideal para ese puesto. Para ello tienes que haberte estudiado, como decía previamente, la historia de la empresa, su misión, su visión y, por supuesto, estudiar muy bien la oferta de trabajo, donde sale todo lo que necesitan, qué perfil tienes que tener para ese cargo y eso incluirlo dentro de tu discurso. Por eso es importante, muy importante, practicar. Practicar para que te salga solo, sin pensarlo. Te aseguro que si sigues estos 6 tips, vas a sobresalir entre los demás. Vas a sobresalir entre los demás. No serás una persona más en la montaña de currículums. Te van a poner de primero. Si te ha gustado este vídeo, estos 6 tips, dale a me gusta. Te seguiré dando más tips en otros vídeos, pero para eso tienes que darle al botoncito abajo rojo de suscribirte a mi canal y darle a la campanita amarilla para que te avise cada vez que publique un vídeo. Sobre todo te va a ser muy útil para las entrevistas de trabajo la primera impresión, cómo mejorar esa primera impresión. Y eso lo voy a seguir dando en otros vídeos. Algo muy importante que te quiero decir desde el corazón, de verdad, desde mi corazón. Si estás buscando trabajo, te deseo lo mejor, que lo consigas ya. Es muy importante para tu vida profesional y también personal. Si sigues estos tips, tendrás más posibilidades. Soy Javier Galvez, coach y formador en habilidades de comunicación, persuasión y liderazgo. También soy profesor en universidades y escuelas de negocios. Cuento contigo, cuenta conmigo.